Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, aquí llegando a casa, gracias a Dios, todo bien. Ok. Ahora vamos a ver, déjenles. Es que no estoy presentando. Vamos a ver dos temas muy interesantes, a ver hasta dónde podemos avanzar. En uno sí, vamos a avanzar. Era algo que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo y no podía hacerlo. La cosmogonía budista. ¿Sí? Porque hemos hablado, hemos visto partes. Entonces, el es interesante ver cómo entiende el budismo el mundo, aunque no hay una sola visión, porque hay distintas escuelas, ¿no? Dentro del budismo, pero más o menos traté de poner en las coincidencias. El, y vamos a empezar a ver lo del el camino medio, a ver hasta dónde podemos empezar a avanzar acá. Y esto realmente, wow, es un privilegio poder tener acceso a esta sabiduría del camino medio y nos va a preparar para ya poder subir lo que nos falta de la montaña, de la sabiduría. Nos va a dar el- entonces, pues vamos empezando. Estas sesiones todavía forman parte de el pantano y la montaña de la sabiduría. Será como la cuarta parte de esta serie, eh, que les comentaba que la primera parte tuvo muchísimo impacto, ¿no? Ahí donde se hablaba de Shambhala y se hablaba del Kailash. O sea, de repente la vieron 177 personas que no sé de dónde salieron. Ya las otras ya han sido más normales. Pero este es muy importante porque aquí sí estamos hablando de un poco la visión. Y la visión la necesitamos para luego enfocar ahí nuestra intención y nuestra práctica, ¿no? Entonces, esta sesión todavía está basada en las enseñanzas de Lama Rinchen y en las enseñanzas de Jacaira Pérez Kunzan, del proyecto Despertar. Entonces, vamos a empezar con nuestra motivación, meditando un minuto en nuestra motivación, cualquiera que sea. Hola Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches, Yuri. Buenas noches a todos. Gracias. Entonces vamos a meditar aquí un minuto. El, entonces déjeme poner acá. Ok, empezamos. Ok, vamos a hacer la solicitud de enseñanzas. Kenchenamchi Sampadan, Loyiche Dragditawar, Chichuntun Montempayi,
Choyicorlocorduso. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencias de los seres sensibles, por favor gira en la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma e imploramos. Y básicamente, aquí, con esta oración, el Buda giró la rueda del Dharma hace casi 3000 años, pero aquí lo que queremos es que gire para nosotros, en nuestra mente, ¿no? Es por eso que hicimos esta oración, ¿no? Y que gire de acuerdo a mi inteligencia y a mi motivación. O sea, que las enseñanzas se adapten a lo que yo realmente necesite, ¿no? Me sea de utilidad, ¿no? En mi camino. Entonces vamos a hacer el Sutra del Corazón de la Sabiduría, el Prajnaparamita Hridaya Sutra. No sé si alguien lo quiera leer o ahora me toca a mí. ¿Tú, Yolanda? Si alguien más lo quiere leer, yo diría, o tú dime, si no, yo Tú está bien. Sí, Ok. perfecto. El Sutra del Corazón de la Sabiduría, Prajnaparamita y Dara Sutra. Homenaje a la noble y bella perfección de la sabiduría. El noble Bodhisattva Avalokitesvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría. Miró abajo y vio que los 5 skandhas son vacíos y así se libró del sufrimiento. Aquí, oh Shariputra, la forma es vacío. El vacío es forma. La forma no difiere del vacío. El vacío no difiere de la forma. Lo que sea forma es vacío. Lo que sea vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Aquí, oh Shariputra, todos los fenómenos son vacíos. No son producidos o aniquilados, ni impuros, ni inmaculados, ni incompletos, ni enteros. Así, Shariputra, en el vacío no hay forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni impulsos, ni conciencia. No hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, ni mente. No hay formas, sonidos, olores, sabores, tactos, ni objetos mentales. No hay conciencia de los sentidos. No hay ignorancia ni extinción de ella, ni hay todo lo que procede de la ignorancia, ni vejez, ni muerte, ni extinción de la vejez y la muerte. No hay sufrimiento, ni su causa, ni su cese, ni sendero de liberación. No hay conocimiento, ni logro, ni falta de ellos. Así, Shariputra, el Bodhisattva libre de apego, se apoya en la perfección de la sabiduría y vive sin velos mentales. Así se libera del miedo con sus causas y alcanza el nirvana. Todos los Budas del pasado, del presente, del futuro, se despiertan en la suprema y perfecta iluminación, apoyándose en la perfección de la sabiduría. Conoce que Prajnaparamita es el gran mantra, el mantra de gran sabiduría, el mantra más elevado que jamás ha sido igualado y que extingue todos los sufrimientos. Escucha la verdad infalible de Prajnaparamita. Gate gate, parasangate bodhisoha. Así termina el corazón de la perfección de la sabiduría. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Y vamos a recitar 21 veces el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra de Prajnaparamita, el mantra del Sutra del Corazón de la Sabiduría. Tayatam gate gate parasangate bodhisvaha. 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 Tayatam gate gate parasangate bodhisvaha.
Tayatam gate gate para sangate bodhisvaja, tayatam 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 gate para sangate bodhisvaja. Ok, pues buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Margarita. Y bueno, vamos a empezar. Acá decíamos ver la cuarta parte del pantano y la montaña de la sabiduría, pero concretamente lo que vamos a ver es la cosmogonía budista y el camino medio. Pues vamos a empezar primero hablando de cuál es el falso o el incompleto camino medio. Y aquí lo que es muy importante ver es que el punto medio no es el camino medio. ¿Bien? Entonces aquí tenemos, generalmente pensamos, yo al menos así lo pensé equivocadamente durante 20 años. La ignorancia a veces dura mucho tiempo, es difícil sacársela. Yo pensaba que el camino medio era entre la vida de lujo que llevó el príncipe Siddhartha durante 29 años y el ascetismo riguroso que llevó durante 6 años en la ribera del Ganges. Yo pensé que era un punto medio entre estos dos extremos. ¿Sí? Algo así como llevar una vida mediocre, sin excesos que tendríamos acá, como sin excesos, sin lujos, como lleva un príncipe de este lado, pero sin privaciones, y penurias, como sería una zeta, ¿no? Y el Buda los vivió estos dos extremos al extremo, como nadie. O sea, tuvo 3 palacios, ¿no? Tuvo todo, jardines, doncellas, músicos, placeres, todo lo que se puede uno imaginar. Se lo dio su padre, el rey Suddhodana. Y cuando se fue al otro lado, se fue, pero al máximo extremo, o sea, acá, ¿no? Entonces aquí, cuando estuvo de este lado, pues tuvo los mejores maestros, competiciones, todo, ¿no? Y cuando se fue al otro extremo, pues, o sea, él mismo decía, no creo que haya existido nadie en este mundo que se haya sometido a un ascetismo tan extremo como él, porque él pensaba que este era el camino. Se pensaba en la India, ¿no? Que una manera de quemar karma era con el ascetismo extremo, ¿no? Ya sea dejando de comer, ya sea dejando incluso de respirar, ¿sí? Y ya sea dejando de dormir, ¿no? O sea, y como él estaba obsesionado en encontrar la solución al sufrimiento, pues se la tomó en serio y casi se muere, ¿no? Ahí, Entonces, hola David, buenas noches. Entonces, este era mi error, ¿no? Yo pensé que era el punto medio entre estos dos extremos. Y el Buda, ¿qué dijo cuando logró la iluminación en su primer discurso de enseñanza sobre estos dos extremos? Lo que se conoce como el discurso de la puesta en movimiento del Dharma, ¿no? O de la doctrina. En sánscrito está aquí muy chiquitito. Es el Dharma Chakrapavatana Sutra. Y en Pali se conoce como el Dhammacappavatana Sutta. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Ya en este caso el Buda, ya cuando ya no estaba ya en ninguno de estos dos extremos, ¿no? Estaba cuando logra acá el camino medio,
el, no lo pongo. ¿Qué dijo? Dice, estos dos extremos o monjes no deberían ser seguidos por un renunciante. ¿Cuáles son estos dos? Complacencia en los placeres sensuales. Esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. Y adicción a la mortificación. Esto es doloroso, innoble y sin beneficio. No siguiendo estos dos extremos, el Tathagata ha penetrado el camino medio que genera la visión, que genera el conocimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce al Nirvana. Nirvana es en Pali y Nirvana en sánscrito. Nosotros lo conocemos más como Nirvana, ¿no? En Occidente. Son muy parecidos el Pali y el sánscrito. Varían a veces nada más en algunas letras. Algunas palabras son iguales, ¿no? Por ejemplo, Dharma y Dhamma, ¿no? O sea, Sutta y Sutra. Entonces, el Buda, esto es lo que yo leí en el Dharmakappravatana Sutra, ¿no? Pero yo pensaba pues, que era esto, ¿no? Que sería aquí este punto medio. Pero no. El Buda habla de un renunciante. Renunciante es aquel que ha renunciado al sufrimiento del samsara. El samsara es el ciclo de nacimientos en el pantano o en alguno de los 6 reinos de la existencia cíclica. Del samsara vamos a tener que platicar más en la cosmogonía budista, que es lo que vamos a ver ahorita, que es necesario para poder entender y recorrer este camino espiritual. Pero mientras les anticipo 2 definiciones de lo que es el samsara. Samsara, dice, es el ciclo incontrolado de nacimiento y muerte en el que los seres conscientes, empujados por los actos poco hábiles y las emociones destructivas, perpetúan repetidamente su sufrimiento. Esto lo dice Sogyal Rinpoche en el libro tibetano de la vida y de la muerte. Y Patrul Rinpoche en un libro, bueno, los 2 libros son muy valiosos, valen mucho la pena. En las palabras de mi maestro perfecto, que es un clásico, dice que samsara es el círculo interminable de existencias condicionadas que están impregnadas de sufrimiento y frustración como resultado de la ignorancia y demás emociones negativas. El samsara puede clasificarse en 6 reinos o en 3 mundos. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender qué es el samsara. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a usar la cosmogonía, va a ser la cosmogonía budista. Parte de la cosmogonía budista está representada en la rueda de la vida, ¿no? Que ya hemos estudiado, que decíamos tiene por lo menos 7 niveles, ¿no? El primero, el triple veneno en el centro, el karma blanco y el karma negro en el segundo anillo, en el tercer anillo los 6 reinos, que esto es lo que se conoce tradicionalmente como el samsara, los 12 nidanas, que es lo que explica cómo funciona todo el samsara, el origen dependiente, ¿sí? El origen condicionado. Yama, que no es un ser, aunque aquí lo representan como un monstruo, pero Yama en realidad aquí simboliza la impermanencia. El Buda, ya fuera de las garritas de Yama, y la liberación representada por aquí el conejito en la luna. ¿Sí? Entonces, hay otras partes que no están aquí de la cosmogonía budista y lo quise poner de esta manera, ¿no? En esta cosmogonía budista, que los, habla de los seis reinos y los 3
a veces también se llaman reinos, o los tres planos de existencia, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle aquí planos para que no se confunda. Entonces, los 6 reinos ya los sabemos, ¿no? Son estos, aquí que ya los vimos, ¿no? Que son el reino de los infiernos, el reino de los pretas o espíritus hambrientos, que puede ser equivalente como el purgatorio, ¿no? Católico. Luego el reino de los animales, luego el reino de los humanos, el reino de los devas y el reino de los semidevas, ¿no? Entonces tenemos acá estos 3 reinos inferiores abajo. Y 3 reinos superiores arriba. Y nosotros nos encontramos aquí, ¿no? Con donde está la flechita. Así como cuando vas a una plaza comercial y quieres un mapa para ver, orientarte, te dicen, usted se encuentra aquí, ¿no? Entonces, bueno, si todos son humanos aquí, porque no sé, luego hay clones o robots o no sé, hologramas, pero si todos somos humanos aquí, aquí nos encontramos, ¿no? En la plaza comercial aquí, ¿no? Y se supone que estamos girando, ¿no? En estos, o sea, de acuerdo a nuestro karma, nos movemos en estos 6 reinos. Ese reconocería como es el primer plano. El plano de existencia es los 6 reinos del samsara, de los seres ordinarios, se conoce también como el reino del deseo o el reino de la esfera sensorial. ¿Sí? Aquí está. O sea, básicamente aquí estamos atrapados por nuestros sentidos. ¿Sí? Por eso los nayáyicas, que lo hemos visto, la primera escuela filosófica, y los samkhyas dicen, te quieres liberar, tienes que dejarte de identificar con el cuerpo y con los sentidos. ¿Sí? Luego tenemos acá el mundo de la forma, el rupadatu. Rupa es forma, datu es reino, ¿no? Reino o plano, ¿no? El plano de la forma, ¿sí? Es el segundo. Pero aquí ya tenemos a los devas transmundanos. A diferencia de estos devas que están aquí, que son devas mundanos. ¿Sí? Aquí sería interesante ver el paraíso cristiano, si forma parte de los devas mundanos o forma parte de los devas transmundanos. ¿Sí? Y de hecho, cuando Jesucristo viene al mundo y dice, yo soy hijo de Dios, sí, era un hijo de un deva. ¿Sí? En, Pero aquí tenemos que ver si es un deva mundano o es un deva transmundano. ¿Sí? Y luego tenemos a los brahmas. Y los brahmas están arriba de los devas. Los brahmas. ¿Sí? Los brahmas también y los devas son protectores del mundo. ¿Sí? Por eso cuando hacemos la oración de los 8 nobles auspiciosos, le rezamos a los brahmas y ¿no? A los devas, a los guardianes del mundo, ¿no? Que son como los protectores. Por eso el Buda no puede enseñar el Dharma si no tiene permiso de los brahmas o de los devas. ¿Sí? Porque ellos cuidan el mundo. Y luego tenemos acá ya en este color más púrpura el Arrupadatu, el mundo sin forma. A es negación siempre, ¿no? Entonces, A sin rupa forma, entonces reino sin forma, mundo sin forma. A diferencia del mundo de la forma que es el Rupadato. Entonces, estos son los 3 planos de existencia. Y ahí están los Ravakas o oyentes, por ejemplo, Shariputra y Moggallánaya, que eran los principales 2 discípulos del Buda, ellos eran Ravakas.
Luego están los Pratyekabuddhas, que son los realizadores solitarios. Luego los Bodhisattvas, que son como los hijos de los Budas, porque ellos son los próximos Budas. Y luego hasta arriba los Budas. ¿Sí? Aquí es interesante porque en el budismo no se habla generalmente de un dios, pero el Buda no lo negó tampoco. Lo va a poner. O sea, el Buda lo que sí niega, o sea, no sabemos si hay un dios. Si hubiera un dios, estaría aquí, ¿no? Hasta acá arriba. Déjenme lo pongo para que se vea. Si hubiera Dios, estaría arribita. Pero el Buda nunca negó a Dios ni lo afirmó a Dios. Lo que sí niega es un Dios creador de esto. ¿Por qué? Porque esto no ha sido creado. Entonces, si no ha sido creado, ¿cómo puede haber un creador? ¿Un creador de nada? Esto es como un sueño, como una ilusión, ¿no? Nosotros lo vemos como muy real, muy sólido, ¿sí? Pero ahí vamos a necesitar las escuelas filosóficas para entender a qué se refiere eso. No es que sea un sueño, es como un sueño. No es que sea una ilusión, es como una ilusión. Ahí la palabra como es importantísima, ¿sí? Entonces, si existe Dios, o sea, no hay un Dios que... puede haber tres categorías o conceptos de Dios, ¿sí? Tres categorías o conceptos de Dios. Uno, un Dios absoluto, como el Brahma del que hablan los Nayayikas, la primera escuela. Este Dios no lo niega el Buda, no lo niega el budismo, el budismo simplemente no habla de ese. Pero este Dios absoluto no te salva. Y luego tenemos el concepto del Dios creador y luego tenemos el concepto del Dios salvador. Los dioses que niega el Buda es o sea, el Dios salvador, porque como dicen los Samkhyas, si existiera un Dios salvador, pues ya se tardó, ¿no? ¿Por qué no me viene a salvar? O sea, me anda aquí, como dicen, pudriendo en el samsara, aquí sufriendo, y algunos dirían, no, no te mereces la salvación. Entonces, ok, está bien. Pero algo que es muy importante es si tú crees que alguien te va a salvar o que no. Yo algún tiempo en mi vida creí que sí, que había un Dios salvador. Ahora cada vez siempre estoy más convencido de que si me quiero salvar, tengo que salvarme yo, ¿sí? O sea, si Dios o el Buda te pudieran salvar en su infinita compasión, ya te hubieran salvado. Lo que menos quisieran es verte sufrir, ¿sí? Entonces, si Dios es omnipotente, todopoderoso, ¿por qué no nos salva a todos, no? ¿Sí? Y el Dios creador, pues lo que decíamos, o sea, si esto es como un sueño, si esto no tiene existencia inherente por sí misma, desde su propio lado, pues si esto no ha sido creado, entonces ¿cómo puede haber alguien que lo cree? ¿Sí? Es como cuando se dice el hijo de una mujer estéril. No puede existir. O una planta que crece en el cielo. ¿Sí? No pueden existir. ¿Sí? Entonces, estos dos. Pero el Dios absoluto, que los Nayayikas llaman Brahma, este Dios innombrable, este Dios que está más allá de nuestra razón, todo, este Dios no lo niega, ¿no? ¿Sí? Pero simplemente, como dicen algunos filósofos cristianos, no juega en esta cancha. No, esto está más allá de nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces,
más o menos aquí podemos ver un poco cómo entiende esta cosmogonía budista los 6 reinos, que son estos, y los 3 planos de existencia, o a veces le llaman 3 reinos de existencia, que son el reino, el reino del deseo, o el reino, el samsara, los reinos de la esfera sensorial, el rupa dhatu y el arupa dhatu, el mundo sin forma o el mundo sin forma. Estos son los seres nobles o seres realizados, estos de acá, y nosotros somos seres ordinarios, los que estamos acá, aunque todos tenemos la misma naturaleza búdica, ¿sí? Pero digamos que momentáneamente estamos como seres ordinarios, hasta que alcancemos la liberación o la iluminación, hasta que salgamos acá de las garritas de llama, ¿sí? Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede? Que estamos girando aquí en el samsara, o sea, vamos a... ¿Qué es la definición de samsara? Es que es el renacimiento. Tienes una vida, tienes una muerte, tienes un renacimiento, tienes un nacimiento y estás otra vez girando, ¿no? En esto, dando vueltas acá. Aquí más bien sería el bardo, pasas al bardo y aquí tienes el renacimiento. ¿Sí? Perdón acá. Y lo que plantea el Buda es que no hay un yo y no hay un alma. Y precisamente por la ignorancia de pensar que hay un yo y hay un alma, es que nosotros estamos girando aquí en la rueda. ¿Sí? La diferencia de los seres que están aquí arriba es que ellos ya vieron la vacuidad del yo, vieron que no hay un alma, ¿sí? Y entonces es que puedes liberarte. O sea, es como, digamos, como la frontera, lo que nos impide ver ¿Mm? Lo que nos impide pasar acá, la frontera entre los seres nobles y los seres ordinarios, tiene que ver con eso, ¿sí? Y por eso las enseñanzas espirituales que estamos tomando es la meditación que estábamos haciendo ayer, nos están llevando hacia que nosotros podamos meditar en la vacuidad del yo y pasar esta frontera y pasar acá. ¿Sí? Es a donde queremos llegar. Si esa es nuestra motivación, si esa es nuestra intención, porque hay gente que tiene la intención de seguir renaciendo aquí en los reinos superiores, como humano o como deva, ¿sí? Ya está bien, si esa es tu motivación, eso es lo que vas a obtener, o sea, eso es lo que quieres, ¿sí? Pero sigues estando en el samsara. Si realmente quieres liberarte del samsara, tienes que pasar esta aduana, ¿sí? Para poder llegar acá. Y para eso requieres 3 cosas, la ética. La ética te puede llevar hasta acá. La ética te lleva hasta los reinos humanos y te lleva hasta los devas. Por eso sí, efectivamente, un cristiano renace en el cielo, pero renace en el cielo todavía mundano, en lo que llaman el paraíso terrenal, ¿sí? O sea, sigues estando dentro del samsara, pero aquí una vida larga, con muchos placeres, y efectivamente hay devas. Entonces, no es que te estén engañando, sí vas a renacer, o sea, si te portas bien, puedes renacer ahí en el mundo de los devas, ¿sí? Y cuando Jesucristo le decía, viene al mundo, dice, es que mi Padre es Dios. Sí, es un Dios, es un Deva. Sí, Pero cuando está en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues es que los Devas pocas veces intervienen en lo que pasa aquí. A veces sí han intervenido, sí, a veces se meten. ¿Sí? Incluso se dice que el Buda, antes de venir aquí al reino humano, él era ya un bodhisattva. ¿Sí? Hay estas 2 versiones, ¿no? Uno, que el Buda era un ser humano común y corriente, como todos nosotros, un príncipe que luego se volvió asceta y que luego alcanza la iluminación. Pero cuando estudias más a fondo, el Buda mismo platicaba de que en sus vidas anteriores él había sido ya un bodhisattva.
Entonces, ya como Bodhisattva, él viene por una compasión acá a hacer su último renacimiento antes de pasar al paranirvana. El paranirvana sería ya acá arriba, o sea, el Buda cuando entra al paranirvana está acá, ¿no? En cambio, acá estos están de aquí para abajo, están todavía pueden estar en el nirvana, ¿sí? Pero no han alcanzado todavía el paranirvana, ¿no? ¿Sí? Para es más allá, entonces estarían más allá del nirvana, ¿no? ¿Sí? Entonces acá estarían en el nirvana, ¿sí? Entonces ya se liberaron del sufrimiento, pero todavía no alcanzan la iluminación, o sea, alcanzaron la liberación, ¿no? Acá. Entonces, nosotros tenemos acá las 4 nobles verdades. El Buda dice, hay sufrimiento, todo el samsara, es sufrimiento, ¿sí? El renacer una y otra vez es sufrimiento, ¿sí? Entonces, pero ese sufrimiento tiene una causa, no nace de la nada, no surge por azar, no es mala suerte, no es producto de un dios maldito, no, como Shivara, no es producto de tus padres o los malos gobiernos. Sí, a veces hacen su parte, pero hacen su parte porque están también manejados por el triple veneno de la ignorancia, ¿no? La ignorancia, el apego, la aversión. Una vez les voy a comentar una anécdota que le estaba platicando ayer presente con una amiga. Le decía que en una clase, una vez con mi maestro, llegó una persona y decía que él llevaba muchos años llevando una vida ética impecable y meditando y estudiando el Dharma. Y sin embargo, su sufrimiento cada vez era mayor, que no bajaba, y entonces quería saber cuál era la causa, cuál era la razón. Y el maestro le daba muy buenas respuestas, pero parece ser que no lo convencía, no. Él seguía todavía, preguntando lo mismo y lo mismo. Pues yo normalmente cuando habla mi maestro, generalmente no hablo. Me quedo callado mejor para aprender, porque pues, el que sabe es el maestro, ¿no? Yo soy un ignorante. Este, y, pero como veía que este tipo nomás no le caía el 20, como decimos acá, le dije, ¿quieres saber por qué tienes ese sufrimiento? Bienvenido al samsara. El samsara es sufrimiento. O sea, ahora, buena parte de sufrimiento, por eso estudiamos los 12 nidanas, estos que están acá, porque buena parte del sufrimiento que tienes se debe a veces a cosas de vidas pasadas. No a esta vida. Entonces, para entender bien el samsara tienes que entender esta vida, las vidas pasadas, la próxima vida y las próximas vidas, ¿sí? Para poder entender cómo funciona el karma, ¿sí? El karma tiene 3 aspectos. Un aspecto directo, ¿sí? Se los voy a poner acá. O sea, el karma tiene 3, tenemos pendiente de esa obsesión, pero bueno, el karma tiene 3 aspectos. Uno directo, visible, ¿sí? Puedes decir como la frase, el que la hace, la paga, ¿no? O sea, el que, el que, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿sí? Y lo ves, ¿no? A veces el karma es directito, así, pum, vale. Alguien acaba de robar e inmediatamente ya le robaron a él, ¿no? Alguien acaba de matar y pum, lo matan inmediatamente, ¿no?
Tiene un aspecto indirecto que no lo ves inmediatamente, pero que tarde o temprano se manifiesta, ¿sí? De una u otra forma, ¿sí? Por ejemplo, o sea, hay 4, dicen los abogados, hay 4 modelos de sanción. ¿Sí? Uno es la sanción personal, que sientas arrepentimiento, que sientas temor, que no puedas dormir, sientas estrés, sientas paranoia, y te sientes mal, ¿no? Te sientes sucio. La sanción familiar o social, o sea, tus seres queridos te rechazan. ¿Por qué? Porque eres un ladrón, porque eres un mentiroso, ¿no? No creen en ti, ¿no? O sea, como decía Sara García, ¿no? En las películas de los 40, 50, ¿no? O sea, si eres, decía acá Pedro Infante, ¿no? Si eres un ratero, aquí no puedes entrar a la familia, ¿no? O sea, no puedes entrar, ¿sí? O sea, la sanción del Estado o del gobierno con leyes e instituciones te meten a la cárcel, ¿no? Sus jueces, etcétera, ¿no? Y 4 está la sanción espiritual, que aquí, por ejemplo, puedes pensar en los que creen en el pecado, y entonces va a haber un castigo de Dios, y los que creen en el karma, que va a haber la ley de, uy, no sé si recuerdo, luego se las corrijo, es algo así como idipaticana, algo así, pero bueno, no le hagan caso, luego al rato se las corrijo bien, ¿sí? Bueno, es la ley, dejen ponerlo acá, la ley universal de la retribución moral de las acciones, ¿sí? Y es infalible, no falla, ¿sí? Entonces, ahora, pero hay un karma que es secreto, no porque alguien lo quiera ocultar, sino lo quiere ocultar, sino que los seres ordinarios no somos capaces de verlo, pero un Buda sí lo ve, ¿sí? Entonces, este karma, a veces no entendemos por qué estamos viviendo algo, ¿no? Porque yo puedo decir es que yo me he portado toda mi vida bien, etcétera, entonces no sé por qué. Pero entonces ahí es cuando los discípulos del Buda le preguntaban al Buda, Buda, ¿por qué está pasando esto? Y él decía, es que esta persona hace tantas vidas, hizo tal cosa, y entonces por eso ahorita está cosechando esto, ¿no? O sea, él sí lo ve, ¿sí? Entonces mucha gente aprovechaba al Buda y le preguntaba eso sobre sus vidas pasadas, o sus vidas futuras. Pero ahí el Buda generalmente lo que contestaba era, ¿quieres saber cómo fue tu vida pasada? Ve tu vida presente. ¿Quieres saber cómo va a ser tu vida futura? Ve tu vida presente. ¿Cómo te estás comportando en el presente? O sea, al final, porque a veces uno siempre tiene como la curiosidad de Buda, ¿qué hice en otras vidas? Pero él decía, no, pues ve tu vida. Es el resultado de lo que hiciste en tus vidas pasadas, ¿sí? Entonces, era, así decía, así contestaba el Buda, ¿no? O sea, ¿quieres, quieres conocer tus vidas pasadas? Ve tu vida presente. ¿Quieres conocer cómo van a ser tus vidas futuras? Ve lo que estás haciendo en el presente. Entonces él,
Porque luego nosotros somos muy morbosos, ¿no? Y queremos ahí. O sea, él lo que quería centrarse era en que nos portáramos bien. O sea, en que. O sea, él. Y bueno, para comparar esta cosmogonía budista, que como vemos es un poco complejilla, quise poner acá la cosmogonía cristiana o católica, no sé, que es con la que crecimos muchos de nosotros, o es la que domina en el mundo occidental al que pertenecemos. Entonces, acá tienen, a lo mejor me pueden corregir algunos de ustedes que sepan más que yo de esto, pero está Dios, los arcángeles, los ángeles, ¿sí? Y Dios, aquí sí es un Dios creador y es un Dios salvador. Dios crea al mundo y crea a los seres, ¿sí? Y este Dios, el, es los tres dioses, ¿no? Esto que hablábamos acá es el Dios absoluto, el Dios creador y es el Dios salvador, ¿no? Estos tres, ¿sí? Y aquí no hay ciclo acá. Tienes nacimiento, vida y muerte. Y se cree en el alma. Cuando estás en el mundo tienes un yo, ¿no? Tu personalidad, eres tu yo, pero tienes también un alma. Y cuando mueres, esta alma se va al cielo o se va al infierno, de acuerdo a cómo me... ¿Sí? O al limbo, pero al limbo a veces creen en ella, a veces no, y el purgatorio, a veces hasta el Vaticano dice que luego no existen, entonces, pero generalmente son los cuatro, ¿no? Destinos que tenemos, pero ya no regresas. Se dice que hace 1000 años la Iglesia Católica creía en el Renacimiento y luego decretaron que ya siempre no. Porque si crees en el Renacimiento tienes que creer a fuerzas en el karma. Y para el catolicismo no hay karma y no hay renacimiento. ¿Sí? O sea, no hay estos dos. O sea, en cambio en el budismo tú tienes karma, que es lo que te va a originar el sufrimiento. Este, este karma que está, se dicen las dos cosas y los kleshas, ¿no? Las emociones perturbadas es la causa principal del sufrimiento, las dos causas, ¿sí? Y tienes renacimiento, o sea, estás aquí dando vueltas, ¿sí? Para el catolicismo tú no estás dando vueltas aquí, ya no renaces y no existe karma. Para ellos lo que existe es dos cosas, que es o el pecado, y cuando pecas te vas al infierno, y la virtud, ¿sí? Entonces te portas bien, te vas al cielo, te portas mal, te vas con el chamuco, ¿no? Acá al infierno con los demonios, ¿sí? Entonces, estos son los seres que ellos consideran que hay, ¿sí? Podría poner la Virgen también, ahí yo no la incluí, pero acá podrías poner la Virgen y podrías poner aquí en esta cosmogonía, quizás para que estuviera más completa, tendríamos que poner la Divina Trinidad, ¿no? Que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Que es acá, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces, estos son los seres que existen acá en el... Y las creencias a veces las tenemos atornilladas de varias vidas o de esta vida que nos la pusieron, ¿sí? Nos las grabaron ahí, nos las tatuaron. Y lo más difícil es cambiar, ¿no? Una creencia. Entonces sí es difícil cuando tenemos esta cosmogonía
que de repente nos digan, no, pues, ¿qué crees que esta es la verdadera? ¿Sí? Entonces, pero no es importante si crees o no crees en esto, ¿sí? Lo importante es si te portas bien o no. Y si te portas bien, la gente decía, es que eso es relativo, lo que cada quien crea. No, portarte bien es no dañar a ningún otro ser, no causar sufrimiento, dolor a ningún ser, ni humano, ni animal, ni insecto, ni de otras dimensiones, ¿no? Eso es portarte bien. Entrenar tu mente en atención unipuntual y en meditación analítica y adquirir sabiduría espiritual, ¿sí? Pero el conocer esto te ayuda mucho a entender muchas cosas, ¿sí? Y te ayuda en tu camino espiritual, ¿sí? Pero si tú quieres creer esto o crees esto, está bien, no hay ningún problema. A lo mejor esto lo tenemos tatuado en la mente, tenemos ahí, pero si esto te ayuda a portarte bien, ¿sí? Vas a llegar al mundo de los devas, efectivamente, ¿sí? Hasta aquí llegas, ¿no? ¿Sí? Entonces, de acuerdo decíamos, ¿por qué es importante esto? Porque decíamos cuando el Buda habla del octuple noble sendero, no voy a poner todo, pero bueno, cuando habla del octuple noble sendero, el primer punto es la correcta visión. Y la correcta visión tiene que ver con la cosmogonía, ¿sí? Tiene que ver con algo con la cosmogonía. No totalmente. Tiene que ver si crees en el karma, si crees en las cuatro nobles verdades, ¿no? Si crees en la vacuidad del yo, ¿no? La vacuidad de los fenómenos. O sea, pero es muy difícil cambiar la visión de alguien. Luego tenemos la correcta intención. Esto es más fácil de cambiar, por eso nosotros siempre empezamos las sesiones con la motivación, ¿sí? La correcta intención, que es tu motivación, ¿no? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que tú quieres? Esto es más fácil de cambiar o de trabajar, porque yo aunque salga artificial, aunque no salga natural, espontáneo, la bodichita, yo puedo pensar en la bodichita, generar hasta que un día salga auténtica, ¿sí? A lo mejor mi motivación es ser una cucaracha humana, está bien, pero si pienso en la bodichita, eso genera mucho mérito, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante meditar en la bodichita. Entonces, acá lo tercero es la correcta palabra, pero ya la correcta palabra ya tiene que ver más con la ética. Luego viene la correcta acción. Entonces, esto ya tiene que ver más lo voy a poner en otro color, con la ética, ¿no? Y el correcto sustento o forma de vivir, ¿no? Esto ya tiene que ver esto tiene que ver más con la ética, y en cambio, estos primeros tienen más que ver con la sabiduría. Y luego tenemos estas primeras 5, esto aplica tanto en la vida espiritual como en la vida mundana. En la vida mundana tienes que ver cuál es tu visión, cuál es tu intención, cuál es tu palabra. Aquí es lo por eso la transformación humana empieza con respetando tu palabra, siendo honesto, no engañándote, no engañando a nadie. La correcta acción y el correcto sustento, ¿sí? Pero esto aplica en la vida mundana, ¿sí?
Y ya luego tenemos el correcto esfuerzo, pero esto ya va a formar parte de la meditación, la correcta atención. Aquí para los que asisten a la parte de las sesiones de meditación, este es Solva. El correcto esfuerzo. La correcta atención es Drampa. ¿Sí? Y la correcta concentración. Esta correcta concentración es Shishin. ¿Sí? Los que son los 3 factores mentales que estamos entrenando, que empezamos a conocer en la primera curva y que luego tienen que ir evolucionando, evolucionando, evolucionando. Estos 3, estos aplican en la vida, estos son para la vida espiritual. Más que para la vida mundana, aunque te sirven también. Pero esto es, el entrenamiento espiritual va aquí y este es lo que se conoce como la meditación. Entonces, estos 3 son lo que se conoce como el triple entrenamiento. Entonces, el triple entrenamiento abarca el octuple noble sendero, ¿sí? Y esto es lo que el Buda habla de que esto es el camino medio. Cuando a él le preguntan al Buda qué es el camino medio, él dice es el octuple noble sendero, pero este octuple noble sendero es el triple entrenamiento, ¿no? Que está acá, ¿sí? Para la gente que no medita, nada más llegan hasta el 5, ¿sí? Pero siempre tenemos una visión, siempre tenemos una intención. Entonces, ¿cuál es la visión de un cristiano? ¿Sí? Es más o menos esta, ¿sí? ¿Cuál es la visión de un budista? Es más o menos esta, ¿sí? Son distintas, ¿sí? Entonces, ahí es importante verlo, ¿no? Y a veces entendemos más la visión conociendo la contraria, ¿sí? La otra, ¿sí? Para tener los 2 paradigmas, ¿no? Ok, ¿cómo decodificas el mundo? ¿Cómo entiendes el mundo? Porque de acuerdo a la visión es que se da la intención. Y de acuerdo a la visión y la intención es como hablas, actúas y vives. Sí, esta es la forma de vivir. El correcto sustento es la forma de vivir. ¿De qué vives, no? Te pregunta la gente. ¿Sí? La correcta acción es, como le dicen un chico a una chica, ¿no? En la discoteca, ¿estudias o trabajas? Y ahora habría que decir, eres nini, o recibes becas del bienestar, ¿no? Y la correcta palabra, pues incluye 4 cosas, ¿no? Que es no mentir, no usar habla divisoria, no polarizar, no maldecir a la gente, no tener pensamiento, no decir palabras ofensivas y no andar en el chisme, no andar en el lavadero, ¿sí? Pero puede ser también en lenguaje verbal o no verbal o el lenguaje escrito, etcétera, ¿no? Entonces, este es el camino del que está hablando acá el Buda. Y voy a regresar a la cosmovisión, ¿no? Estábamos hablando de la cosmovisión, pues decíamos, ok, tenemos aquí 6 reinos, 3 planos de existencia, que ya vimos acá, y generalmente se habla de 10 tipos de seres, pero ahorita los vamos a ver, porque cuando se habla de los 10 tipos de seres, generalmente no se incluyen a los devastas mundanos, porque los incluyen acá, y a los brahmas, porque digamos que estos 3 los meten como en uno solo.
Entonces, normalmente se habla 10 tipos de mundos o 10 tipos de seres o 10 tipos de estados mentales. Entonces, aquí tenemos nuevamente, ¿no? Nosotros tenemos los humanos, acá que estamos aquí nosotros. Para nosotros los que nos constan son los humanos y los animales, ¿no? Son estos. Todos los demás son como hipótesis. Los naracas, los pretas y los animales que son de los reinos inferiores, que los puedes ver como lugares físicos, como vemos a la Tierra acá. O sea, estos dos viven en la Tierra acá y es a los que conocemos. Por ejemplo, para los locayatas, lo único que existe son estos dos. Es lo que pueden ver y tocar. Y todo lo demás es pura fantasía religiosa, filosófica, ¿sí? Ellos no creen en nada más, ¿no? Pero el que ellos no crean en nada más, yo así creía, como yo cuando fui locayata, para mí nada más existían el piso 3 y el 4, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿existen los naracas, los pretas, los devas? Los devas mundanos, los devas transmundanos, los brahmas. Entonces, estos dos que tienen asteriscos normalmente están incluidos aquí en los devas, pero son muy distintos. Un deva mundano el deva mundano sigue en el samsara, están aquí, siguen en la rueda. El deva transmundano está afuera de la rueda, ¿sí? Ya se liberaron del samsara, ¿sí? O sea, es muy diferente estar bajo las garras de este monstruito a ya estar acá afuera, ¿sí? Es un mundo de diferencia. Entonces, por eso es importante separarlos. Y luego tenemos los que ya vimos, los Ravakas, Pratyekabuddhas, Bodhisattvas y Buda, ¿sí? Entonces, ahora, si los quieres ver como reinos o lugares físicos como vemos a la Tierra, está bien. O los puedes ver como estados mentales. De hecho, se dice que estos 12 tipos están dentro de nosotros. Nosotros tenemos los 12 tipos. El enojo o no has vivido, no has pasado por el reino del enojo nunca en tu vida. Yo sí, algunas veces, sí he estado en el infierno. La avaricia, ¿no la has tenido nunca? ¿Nunca has estado en el reino de la avaricia? La confusión, el engaño, ¿sí? La ignorancia, ¿no? Que es los animales. El reino del deseo, ¿no has estado ahí? Los humanos ahí estamos, ¿no? El deseo sexual, el deseo económico, ¿sí? El deseo de placeres. Envidia o celos, ¿nunca has visitado ese reino? ¿No? Cuando tu pareja, ve a una galana, un galán, así muy hermoso. Este, luego, aquí pasando acá, entonces, aquí sí tenemos una línea que no la puse, que esta línea es bien importante porque esta línea separa a los seres ordinarios de los seres nobles. Estos en sánscrito se llaman putayanas, los seres ordinarios, ¿sí? Entonces, ahora, aunque todos somos budas, todos tenemos la naturaleza búdica, hasta los narakas, pero en este momento soy naraka o soy humano o soy animal y soy ser ordinario, porque no reconozco mi ser búdico, ¿sí? Por todas las nubecitas que traigo ahí, ¿sí? Los devas transmundanos alcanzan las llanas, los altos niveles de concentración. Si tú meditas en las llanas, aunque seas humano, en ese momento empiezas a ver a los devas transmundanos. Empiezas a visitar estos reinos. Puedes viajar a estos reinos, ¿sí? Pero el viaje no es con una nave espacial hacia afuera, es hacia adentro, es en tu mente. Viajas acá. Si tú alcanzas niveles de clarividencia, alcanzas los niveles de los brahmas, ¿sí? Si alcanzas la infinidad del espacio, que es un estado de concentración muy elevado,
alcanzas el nivel de los Ravakas, como Shariputra, ¿no? O Mogalyanaya. Si alcanzas la infinidad de la conciencia, alcanzas el nivel de los Pratyekabuddhas. Si alcanzas lo que se llama la base de la nada, es el nivel de los Bodhisattvas. Y el nivel que antes del Buda, ya en la India, se decía el nivel más elevado al que puedes llegar es a la base de la ni percepción ni la no percepción. Entonces, hay un sutra bien interesante ahí de Potapada. Entonces, una vez el Buda va a hablar con Potapada, y Potapada está con muchos no budistas. Y entonces le piden al Buda, que aunque están hablando de pura babosada, antes de que llegue el Buda, están aquí. Cuando ellos llegan y el Buda dice, ¿de qué estaban hablando? Él dice, no, si le decimos de qué estábamos hablando, de política y de todos los rollos, pues no, el Buda no, se va a ir, no va a querer hablar con nosotros. Entonces le dice que ellos estaban hablando de cómo alcanzar la base de la ni percepción ni la no percepción. Pero el Buda, y entonces le piden al Buda que si les puede enseñar cómo alcanzar este estado. Pero el Buda empieza en el Sutra de Potapada desde aquí la ética y luego la meditación, ¿sí? Porque no puedes alcanzar esos niveles si no, o sea, aquí en orden, aquí sería primero la ética, luego la meditación, luego la sabiduría, ¿no? Para que puedas alcanzar, llegar hasta esos niveles, ¿no? Tan elevados. Es un sutra muy bonito porque te recorre todo el camino espiritual, todo este camino te lo recorre de cómo hacerlo. Y está comentado por Aya Kema, una monja alemana, muy rigurosa, muy buena, pero es precioso ese es el sutra de Potapada. Entonces, habíamos visto acá los 31 planos de existencia, de acuerdo a la cosmogonía tradicional Theravada, ¿sí? Estos 31 están simplificados en los 12 tipos de mundos. Normalmente se hablan de los 10 mundos, ¿sí? En estos 10 mundos o 10 tipos de seres, dice aquí Bartolomé Click, dice, 10 mundos se pueden encontrar en todos nosotros, estos mundos, porque aquí la gente dice, estos mundos existen, pues existen dentro de ti. No son lugares, sino estados de ánimo. Sin embargo, encontrarás estudiantes de las primeras enseñanzas de Buda que dicen que estos mundos son lugares separados. Los budistas tibetanos, por ejemplo, creen que en el infierno, el cielo, la animalidad, la ira y el hambre existen en algún lugar aparte de nuestro mundo, ¿sí? La humanidad. Cuando hablan del infierno, literalmente se refieren a un pozo en algún lugar debajo o fuera de la tierra, donde los espíritus o la esencia de hombres y mujeres son arrojados a la muerte. Para un budista de Nichiren, que es una escuela japonesa, budista, o cualquier otro estudiante avanzado de Buda, el infierno es una condición mental en que predominan la tristeza y el sufrimiento. Hay 6 mundos inferiores que representan las emociones básicas de todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, aquí es como los quieras ver. Si quieres ver estos como lugares físicos que existen, el cielo, el infierno, la tierra, las tierras puras, etcétera, puedes verlos así. Pero en realidad son estados mentales, que tú puedes llegar a esos estados mentales, ¿sí? Nada más que una gente que todo el tiempo tiene puro ira, enojo, odio, sentimientos de venganzas, aunque esté viviendo en la tierra, en realidad está viviendo en el infierno, ¿sí? Como alguien que hace mañaneras por ahí. Pero bueno, no voy a hablar de política. Entonces, la perspectiva Theravada habla de estos 6 reinos, en los infiernos, pretas, animales, humanos, ashuras, devas,
habla de los devas transmundanos, habla de los brahmas, habla de los ravakas, pratyekabudas, bodhisattvas y busas. Algunos quitan a estos dos, decíamos, estos dos no se mencionan, nada más se mencionan estos 6 y estos 4. Y luego habla de los 4 estados de fruición, que es el Sotapanna, el que ya entró en la corriente, el Sakadagami, que renace una vez, el Anagami, que ya no renace, el Arhat, que es totalmente liberado, que le llaman los 4 estados de fruición, o los 4, es como de fruto, de resultado en el camino espiritual, ¿sí? O sea, el que ya entra en Sotapanna, él ya no va a perder el Dharma, o sea, él va a llegar a Arhat, ¿sí? Va a llegar a Arhat. Y estos seres, el Buda es Arhat. El Buda, cuando hablamos de estos seres, el Buda lo primero que es Arhat. Los bodhisattvas también son Arhat, o sea, alcanzan el nivel del Arhat, pero ellos siguen los 10 bhumis, los 10 estados o terrenos, ¿sí? En uno de ellos alcanzan la liberación, entonces alcanzan el estado de Arhat, ¿sí? Entonces, pero son dos perspectivas. Esta es la perspectiva del budismo antiguo, de los ancianos, ¿sí? Y el Arhat, ¿de qué está liberado? De la ignorancia, de las emociones perturbadas, del karma, de renacer en el samsara y del sufrimiento, ¿sí? Porque aquí cuando los lokayatas dicen liberado de qué, así como si fuera algo así de esotérico, no, es de cosas bien concretas. Ya te liberaste del sufrimiento. Entonces, liberar el sufrimiento es, llegas al nirvana, ¿no? Logras el nirvana, ¿sí? Eso es lo que significa. Pero no, no te puedes liberar del sufrimiento si estás renaciendo en el samsara. No puedes liberarte del samsara si sigues acumulando karma. Vas a seguir acumulando karma si tienes emociones perturbadas y vas a seguir teniendo emociones perturbadas mientras tengas la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? De la vacuidad del yo, ¿sí? Es básicamente, ¿sí? De la vacuidad del yo. Es algo muy concreto lo que se está hablando acá. No se está hablando de nada esotérico, ¿sí? Entonces, si tú te liberas de la ignorancia de la creencia en este yo, las emociones perturbadas, ¡pum!, desaparecen, porque es el yo el que siente esas emociones perturbadas. Es el yo el que se enoja, es el yo el que siente celos o envidia, es el yo el que expresa de la pasión, es el yo el que genera karma, es el yo el que renace en el samsara y es el yo el que sufre. Si no crees en el yo, ¿quién sufre? Si no existe el yo, ¿quién sufre? No hay quien pueda sufrir, ¿no? ¿Sí? El sufrimiento es cómo sufro, nadie me quiere, estoy aquí solito, abandonado, triste, como perro atropellado, ¿no? Así de. Entonces, ese es el yo el que está sufriendo. Cuando tú te liberas del yo, por eso pasas esta frontera, ¿sí? Pasas esta frontera. Estos no desaparecen cuando sueltas el yo. Te conectas con tu verdadera esencia, con tu verdadera naturaleza, ¿sí? El Buda no desapareció. Aquí el Buda era príncipe primero y luego fue asceta, pero el Buda no desapareció. Pero cuando la pregunta es, ¿y dónde está el Buda ahorita? ¿Sí? No hay una respuesta que nuestra mente conceptual dualista pueda entender, porque el Buda está más allá de. El Buda podríamos decir que hay, en la mente dualista solamente entiende dos cosas. Lo voy a poner, aunque no sé si tengamos que hablar de eso ahora, pero como ya no va a dar tiempo a hablar lo otro, pues ya. Entonces, el Buda podríamos decir, uno, que pues no está allá, no está, ¿sí? Como que no existe, ¿sí? Como que desapareció, ¿sí? Cuando murió, ¿no? Algunos dirían, murió o pasó al paranirvana. ¿Sí? Para un budista pasó al paranirvana, para alguien que ve, pues murió, ¿no? Murió, así entendían muchos que había muerto.
Y de hecho uno de sus discípulos lloraba desconsoladamente cuando el Buda murió, ¿no? Y lo que le decían a él es que no has entendido nada, porque el Buda no murió, el Buda pasó al paranirvana, ¿sí? Pero, sí, cuando yo estaba ahí en, le hicieron como un museo y está una representación, ¿no? Del Buda así, acostado. Y sí, yo lloré también ahí. Este, entonces estaba igual que ese discípulo, pero dice, no, si ya entiendes el paranirvana, no. Ahora, entonces tú puedes pensar, no está o sí está. Y el Buda no está ni está, ¿sí? Entonces el Buda no es, o sea, el Buda no está ni no está. Aquí es donde explota nuestra mente conceptual. Es como si tú dices, a ver, ¿hay una Coca-Cola en mi refrigerador o no hay una Coca-Cola en mi refrigerador? Nada más es dos posibilidades, ¿no? Son, o hay o no hay, ¿sí? Le diría a cualquier persona, ¿no? O hay una Coca o no hay una Coca. Si yo le digo, es que ni hay Coca, ni si hay Coca. Usted va a decir, ¿no? Estás especulando, ¿no? Entonces, nada más en realidad, en el camino filosófico espiritual hay cuatro posibilidades. Entonces, no está, sí está, ni está, ni no está. ¿Sí? No, déjese las pongo mejor primero la otra. Está y no está. ¿Sí? Entonces, ya aquí la mente ya truena, ¿no? Porque es como ¿hay coca o no hay coca? Es lo que diría. ¿Sí? Entonces yo le digo, está y no está. Sí hay y no hay coca. Puede ser, sí, porque a lo mejor sí hay, pero no es mía. ¿Sí? Esto cuando alguien tiene un roomie, dice, ay, pero no es mía, no puedo tomármela. ¿Sí? No es como que no hubiera. ¿Sí? Entonces sí existe esa posibilidad, ¿no? Y la otra es ni está ni no está. Y ya aquí nuestra mente se colapsa. Aquí se colapsa la mente conceptual. ¿Sí? Porque es como que ni está ni no está. ¿Qué significa eso? Ni está la coca ni no está. Entonces, ¿está o no está? Nos vamos aquí al 1 y el 2. ¿Sí? Pero esto algún día recurrimos a algún maestro, a algún gurú para que nos lo explique, porque son cosas muy elevadas. Para nosotros nuestra mente racional entendemos el 1 y el 2. El 3 y el 4 nos cuesta muchísimo trabajo. Pero para poder pasar de la verdad relativa a la verdad absoluta, tenemos que entender estas cuatro posibilidades. ¿Sí? Entonces, no sé ni por qué me metí ahí ahorita, pero bueno. Quería ver acá, regresando un poco nada más a lo del camino medio, aquí va a tener, no vas a poder verlo. El Buda mismo, cuando era príncipe, él estaba aquí en la tierra, en el mundo humano. Y cuando era Zeta, estaba igual aquí. ¿Sí? Y el punto medio, decíamos, está acá. El punto medio es la mitad, ¿no? Entre los dos extremos. Pero el camino medio sale, es un punto afuera de esta línea, afuera de esta dimensión. Está afuera. El camino medio te lleva a afuera del samsara, te lleva
afuera de los seres ordinarios, te hace un ser noble, te hace que alcances la liberación o que puedas alcanzar hasta la iluminación. ¿Sí? Por eso es tan difícil de entender, pero es lo que vamos a ir viendo con ayuda de... Vamos a tratar de entender el camino medio, cómo funciona el modelo lógico. Son 9 pasos, gracias a las enseñanzas que nos compartió Lama Rinchen en estos videos del camino del medio del Buda. Ahí vamos a entender que el camino medio no es el punto medio entre estos dos extremos, que el camino medio es un punto afuera de estos dos extremos, ¿sí? Y cómo llegar hasta allá. Entonces vamos a necesitar, son 9 pasos los que necesitamos para poder entender el camino medio, ¿sí? De cualquier asunto que estemos viendo. Y vamos a ver, ya ahorita ya se me acabó el tiempo, pero la próxima vez vamos a ver cuál es el camino medio entre la vida de príncipe y la vida de asceta, ¿sí? Entonces tenemos que ver acá estos puntos, tenemos que ver cuál es lo malo del ascetismo, cuál es lo bueno del ascetismo, cuál es lo malo de ser príncipe, cuál es lo bueno de ser príncipe y en qué coinciden ambos, ¿sí? ¿Qué tienen en común ambos? Que al principio no lo vemos, ¿sí? Y luego vamos a tener que ver cuál es el punto medio que está, el camino medio que está fuera de esta línea. Y luego los upayas, que es los medios hábiles para cómo lo logramos, ¿sí? Cuando nosotros conocemos esto, lo vamos a ir viendo, nos va a permitir que no cometamos el mismo error. Si el Buda, que ya siendo un bodhisattva, cometió 6 años este error de irse acá a este ascetismo extremo, nosotros hemos cometido muchos errores también en esta y en otras vidas, ¿sí? Y algunos pensamos que, es que la clave es alcanzar la felicidad mundana, pero esta felicidad mundana sigue estando dentro del pantano. Entonces tenemos 3 caminos. O me voy al ascetismo, o me voy a la falsa felicidad, o encuentro el camino medio que me lleva hasta arriba de la montaña de la sabiduría, ¿sí? Entonces, ¿qué es el camino que queremos encontrar? ¿Cómo realmente me libero? El Buda estuvo 29 años de su vida aquí como príncipe, luego estuvo 6 años como asceta, y una vez que alcanzó la iluminación, que llegó acá, que la representábamos con esa luna blanca, ¿no? Cuando alcanza la iluminación el Buda, entonces él pasó 40 son 29, son 40, o sea, él se iluminó en los 35, pasó 45 años de su vida ministrando el Dharma, ¿no? Para que nosotros pudiéramos también lograrlo. Pero primero vamos a tener que entender bien qué es el camino medio y cómo podemos aplicar esta lógica o esta filosofía para entender cualquier tema, ya sea, aquí estamos viendo entre la vida de asceta y la vida de príncipe, que son 2 extremos, ¿cómo encuentro ahí el camino medio? Entre el nihilismo y el eternalismo, que también lo vamos a ver, ¿cómo encuentro el camino medio entre estos 2 extremos? ¿Sí? De nihilismo y eternalismo. ¿Sí? O cómo encuentro el camino medio entre el pensar que hay libre destino y hay determinismo, ¿sí? O cómo encuentro el camino medio entre si hay yo o no hay yo, ¿sí? Entonces, el conocer esto, no lo conocen ni siquiera. Hola Leticia, buenas noches. No lo conocen ni siquiera, yo no lo conocí en 20 años en el budismo. Y lo conocí gracias a Lama Rinchen, gracias a este video, que si pueden verlo, vale la pena estudiarlo.
Pero aquí lo vamos a ver, vamos a aplicar cuál es el verdadero camino medio, cómo tengo que razonar o pensar para que no quede yo atrapado en estos extremos, en el extremo de asceta o príncipe, en el extremo del nihilismo o en el extremo del eternalismo o en el extremo de pensar que la vida está determinada o que sí existe libre albedrío, ¿sí? Vamos a seguir atrapados ahí. ¿Qué es lo que liberó al Buda? Cuando él encontró el camino medio, ¿sí? Eso fue. Pero no es algo sencillo, pero no es algo imposible de saber. Y gracias a Lama Rinchen lo vamos a poder resolver, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo. Hoy ya se nos acabó aquí el tiempo, entonces vamos a dedicar los méritos y si quieren después, los que quieran, tengan tiempo, bueno, contestamos preguntas, respuestas y si alguien quiere, hacemos una práctica después, el que tenga tiempo, una práctica de Citata Patra. Entonces, si quieren, vamos a recitar vamos a hacer la dedicatoria de la dedicación de los Bodhisattvas de Shantideva. Entonces, no sé si alguien quiera leerla. O me toca a mí. Ok. Entonces, vamos a hacerle una postración a Shantideva. Dice, dedicación de los Bodhisattvas en el Bodhicharyavatara. Que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enfermo. Que nadie sienta miedo, ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena alegría, los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y las cosechas sean abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir, que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Y si hemos desarrollado el espíritu de la bodichita, podemos recitar el último párrafo. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Que así sea. Así sea. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así sea. Sea. Que así sea. Muchas gracias. Pues nos dio tiempo nada más de ver la cosmogonía budista, que es importante porque esto nos permite tener una visión, entender este paradigma budista y poderlo cotejar contra otros paradigmas, ¿no? De las otras escuelas filosóficas. Y empezamos un poquito la introducción del camino medio, pero no lo vimos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Qué es el camino medio? ¿Sí? Y les decía, para mí, cuando fui a Bodh Gaya, ¿no? En 2017, creo que fue, a todos los turistas los llevan que al árbol Bodhi, que al Mahabodhi, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que ver, al lugar donde el Buda, una estupita donde está gracias Javier, buenas noches, donde le dieron al Buda, el plato de arroz con leche y miel, ¿no? Esta campesina. Pero que es curioso porque no lo llevan a uno al río Narayana, que es donde el Buda, bueno, en la Zeta Gotama, cuando era Zeta todavía acá, él fue ahí a lavarse o a tomar agua. Y aunque es un río muy ancho, como igual que el Ganges, pero a diferencia del Ganges, que es muy profundo, el río Narayana
en épocas del año nada más trae como riachuelillos ahí pequeños. De hecho, la gente lo cruza a pie. Adentro del río ves vacas, o sea, perros caminando ahí. Está seco, ¿no? Están caminando ahí. Y la gente tiende ahí su ropa, mantas. Hay gente que está vendiendo ahí mismo en el lecho del río, etcétera. Entonces, yo quise ir ahí porque yo decía, lo más importante es cuando el Buda tuvo el insight del camino medio. Y fue ahí en ese río, cuando llegó, dice, una pequeña corriente del río y lo tiró porque ya no tenía fuerza, estaba muy débil. Y entonces el Buda, bueno, en ese momento el asceta Gotama dijo, o sea, si mi cuerpo está tan débil, ¿cómo voy a poder entrenar mi mente? ¿No? Si no puedo ni siquiera sostenerme en pie. El, y en ese momento dicen que iba pasando una barca con un maestro enseñándoles a tocar, creo que es un instrumento que se llama la vina, que es como una guitarra con cuerdas de hindú o de la India. Y entonces el maestro les decía que si las cuerdas estaban muy tensas iban a romper y que si estaban muy flojas no iba a sonar, que tenían que encontrar como el equilibrio, ¿no? Para que fueran armónicas. Y entonces en ese momento el asceta Gotama tuvo la visión, la intuición del camino medio. Y entonces en ese momento es cuando iba pasando esta campesina Sugata, que ella una vez pasando por ahí había resuelto algún problema muy fuerte y ella pensaba que había sido el espíritu de un árbol el que la había bendecido. Y como era el aniversario, ese día llevaba el plato de arroz con leche y miel para ofrecérselo al árbol, al espíritu del árbol. Y cuando vio aquí a la Zeta Gotama, así tan cadavérico, este, pensó que él era el espíritu del árbol. Y entonces le ofreció el plato de arroz con leche. Y el Buda nunca vea, en ese momento, bueno, el asceta, como asceta no hablaba con mujeres, no le hubiera contestado y menos le hubiera aceptado su comida, ¿sí? Pero en ese momento, cuando tuvo el insight, él vio que tenía que fortalecer el cuerpo y entonces le cayó como pan del cielo esto y le aceptó su arroz con leche y lo empezó a comer. Y en ese momento fue que llegaron los otros 5 ascetas, que eran con los que él meditaba y hacía sus prácticas ascéticas. Y cuando lo vieron platicando con una mujer y comiendo, dijeron, ya lo perdimos. Y lo abandonaron, porque dijeron, este ya regresó a la vida mundana, ¿sí? Pero ahí decíamos, ahí ellos pensaron que se había movido de aquí hacia acá. Quizás no hasta el otro extremo, pero sí un poquito para acá, ¿sí? Pero, ¿qué era lo que veíamos hoy? El camino medio no es el punto medio entre estos dos extremos, que es como nos lo explica. El camino medio está afuera de está fuera de esta dimensión, afuera de esta línea, fuera de esta dimensión, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿no? Cómo encontrar el verdadero camino medio entre estos extremos. Es una enseñanza valiosísima. Yo no la había visto en ningún libro, de ningún maestro, hasta que la Marrinchen la explicó. Entonces, vale mucho la pena. Si pueden ver este video, se lo recomiendo mucho porque yo se los voy a explicar con manzanas, con peras y manzanas. Él no usa esto, pero aquí lo esquematizamos para llevarlo paso a paso. Es como en la antigüedad, la gente tenía grandes niveles de abstracción, entonces lo entendían cuando el Buda explicaba. Pero nosotros necesitamos, luego tuvieron que venir los grandes maestros que explicaban las enseñanzas del Buda, ¿no? En los Shastras, ¿sí? Y nosotros somos mucho más gráficos y somos más esquemáticos, somos más de, a ver, explícamelo con paso a pasito, ¿sí? Y lo vamos a entender. Pero si pueden ver este video del camino
del medio del Buda, se lo recomiendo mucho, ¿no? Porque escucharlo de un gurú, escucharlo de un lama, genera semillas en tu mente, ¿sí? Que pueden florecer en esta vida o en otras vidas, ¿no? O sea, yo no soy gurú, yo no soy lama, yo apenas soy un aprendiz en este camino como la mayoría de ustedes. Entonces, yo puedo explicarlo, pero para que realmente esto entre en su mente, escuchen lo de un lama, como Lama Rinchen, ¿sí? Él no les va a poner dibujitos como estos, como yo acá. Con esto lo vamos a entender mucho mejor, pero el que lo entendamos no significa que lo introyectemos y que luego podamos meditar en ello. Y en cambio, escuchándolo de un lama, eso puede suceder, ¿no? Entonces, con estas reflexiones quería concluir acá. No sé si haya alguna, creo que no hay preguntas acá en el escrito. No sé si alguien tenga un comentario, alguna pregunta. Sería bienvenida en este momento. Si no significa que o quedó todo muy confuso o quedó todo muy claro. Este, este, ¿tú ya has visto ese video, Leticia? Ese en particular no, pero sí en otras enseñanzas que ha dado Lama Rinchen, ha hablado precisamente de salirse de la dualidad, de los extremos, y que el camino medio está afuera de esa dualidad, ¿no? Entonces, pues, sí es muy interesante escucharlo. A mí me Sí. gustó la metáfora que usaste de la Coca-Cola, Esa, todo el porque mundo la entendemos, ¿no? hay una Coca-Cola en el refrigerador, pero no hay una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque no es para ti. Exacto. No es tuya, ¿no? O sea, es como si no estuviera, ¿no? Así es. Entonces, con eso entendemos la tercera posibilidad, ¿no? La Así primera es, no hay Coca-Cola, está el refri vacío. La segunda, sí hay Coca-Cola, está lleno el refri de Coca-Colas, etcétera. La tercera es, ok, si hay una Coca-Cola, pero no me la puedo tomar porque es de mi roomie o es de mi hermano, ¿sí? La gente Ujú. que vive con otros sabe eso, ¿no? Mucho de... Y a veces hacen pleitos fuertísimos, ¿no? Porque te tomaste la Coca-Cola que no era tuya, ¿no? Así. Y Así. cuando llega tu hermano que era sediento y estaba pensando en su Coca-Cola, y va al refri y abre y ya no está su Coca-Cola, se siente, ah, o sea, no sé si les ha pasado, me ha pasado así de repente, ¿no? Porque este, se tomaron tu Coca-Cola y a veces me tocó a mí, tengo que ser honesto, tomarme la Coca-Cola de mi hermano y entonces te odia, ¿no? Así de, es... Pero la cuarta posibilidad es mucho más difícil de entender, ¿no? Que decíamos acá, esa es la tercera, ¿no? Ajá. La cuarta, yo no me quise atrever ahorita a explicárselas, pero prefiero mejor que lo haga un lama. Entonces sí puedo compartirles enseñanzas, de cómo le explican esta. Ahorita no, porque de hecho ni pensaba yo hablar de eso ahora. Y no sé, de repente ya me había atrapado ahí, hablando de que es ni está ni no está, ¿no? Que caray, ¿no? Porque ya es, o sea, o está la coca o no está, o es la coca de mi hermano. Pero este cuarto, ¿cómo es? ¿Sí? Pero ese lo vemos en otro momento, con ayuda de un guru, ¿no? De un lama que explique esa cuarta posibilidad. Entonces, por eso es muy difícil entender, ¿el Buda está o no está? ¿El Buda murió o no murió? ¿Sigue presente o no sigue presente, no? Entonces, buenas noches, Gregorio. Bendiciones. Entonces, ¿el Buda está o no está? ¿Sí?
Existen los bodhisattvas, existen los pratyekabuddhas, los brahmas, los devas. Buenas noches, Mari Carmen. Hasta luego todos, gracias. Hasta luego. Entonces, esa parte es aquí, en esta cosmogonía budista, ¿no? Es interesante ver acá que los lokayatas, la quinta escuela filosófica, para ellos solamente existen estos dos pisos, los animales y los humanos, lo que puedo ver y tocar. Y parte del camino espiritual es que vas abriendo tu mente y vas viendo nuevas perspectivas, vas viendo que existen. Porque el que nosotros no veamos a los otros seres no significa que no existan, ¿no? Entonces, parte del trabajo espiritual es ampliar nuestra mente, ampliar nuestra perspectiva, ¿sí? Pero finalmente, si creemos o no creemos en ello, es desigual, da lo mismo. Lo que cuenta es nuestra ética, lo que decíamos, cómo me porto, el entrenamiento de nuestra mente y adquirir la sabiduría. Si yo adquiero esas tres cosas, un comportamiento ético, logro meditar en shamatha, en vipassana, y logro ver la vacuidad del yo, en ese momento me libero. Y el día que me libere, veré todo eso, si existe o no existe, ¿sí? El que yo crea que existe o no existe, no cambia nada. Si yo pienso que el Buda no existe, no cambia nada. Si pienso que existe, no cambia nada, ¿sí? Me puede inspirar. Si yo creo que existe el Buda, entonces me inspira, porque ok, si él pudo lograr y estos estados están dentro de mí, yo puedo lograr ese mismo estado. Entonces se vuelve un ejemplo para mí, se vuelve un referente para mí. Pero el creer, si no modifica eso, mis intenciones, mis acciones, mi palabra, mi forma de vivir, da lo mismo si creo o no creo. Si el ser cristiano a mí me hace portarme bien, eso me va a llevar hasta los reinos de los devas, acá, ¿sí? Pero no me va a sacar del samsara. No me va a sacar del samsara. Sí, puedo tener vida muy larga, muy placentera, porque la única manera de salir del samsara es cuando veo la vacuidad del yo y la vacuidad, ¿sí? Esta vacuidad del yo es lo que estábamos haciendo ayer en la meditación, es a donde nos va a llevar. ¿Cómo veo la vacuidad del yo? ¿Qué camino en la meditación tengo que hacer para llegar allá? Y tengo que llegar a los 4 fundamentos de la atención, ¿sí? Que gracias a las enseñanzas de otro gran maestro vivo, Son Sarkien-Se Rinpoche, yo igual durante 20 años no sabía cómo hacerlo, no sabía qué hacer, no sabía cuál era el camino para lograrlo, ¿no? Leyendo el segundo sutra del Buda, no sabía cómo aplicarlo. Gracias al venerable Nandisena de la tradición Theravada, aprendí cuál era la base de Vipassana. ¿Sí? Ok. Pero ahora, ¿cómo meditar en los 4 fundamentos de la atención? No sabía cómo hacerlo. Gracias a Son Sarkien-Se Rinpoche, nos explicó cuál es el camino para hacerlo. No es fácil, pero no es imposible y nos estamos acercando hacia allá, ¿no? Estamos moviéndonos hacia allá. Entonces, por eso son muy importantes los lamas, los gurús, porque ellos nos dicen qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Esa es la parte, es a donde queremos llegar. Pero el tener la cosmovisión, nada más la duda de decir, esta cosmovisión cristiana, es la que tenemos acá grabada por haber nacido en Occidente, es así, es lo que existe, o existe esta cosmogonía, no sé por qué le puse cosmogonía budista.
Ahora les decía, no importa si tú en tu mente tienes taladrada esta, está bien. Pórtate bien. Aquí ellos no meditan, hacen oración. Algunos santos sí, San Francisco meditaba, hacen a veces retiros de meditación. Pero el budismo te lleva, te tiene que, para poder llegar a la vacuidad del yo, vemos que nos hemos tardado 2 años en ir viendo qué paso tienes que ir haciendo, cómo estar de estado mental 1 a estado mental 2, estado mental 3, estado mental 3 con shamatha, estado mental 3 con vipassana, y luego de ahí vamos a tener que entrar a los 4 fundamentos de la atención, ¿no? Al primer fundamento, el cuerpo; el segundo, las sensaciones; el tercero, la mente, y ahí es cuando conectamos con la vacuidad del yo. Y si logras meditar en eso, puedes pasar de ser un ser ordinario a un ser noble. Pasas, sales del samsara. Pero eso tiene que ver, decíamos, con cuál es tu motivación. Si mi motivación es mejorar solo mi vida humana o lograr un mejor renacimiento, yo no estoy pensando en salir de la rueda. Y es válido, o sea, si eso está en tu visión, ayuda. Entonces, en el cristianismo, ellos no están pensando pasar esta línea, lo que están pensando es cómo llego a el mundo de Dios, que puede ser un Dios mundano, puede ser un Dios transmundano, ¿sí? ¿Es eso malo? No, es muy bueno. Si puedes lograr eso, excelente, ¿sí? No está mal, ¿sí? Entonces, por eso cuenta mucho la motivación. Ayer veíamos en la sesión lo importante de la motivación, de cuál es tu intención, ¿sí? Porque el cambiarle la visión es como una piedra. Trata de cambiarle la religión a una persona o su ideología o su partido político. Este, es imposible, ¿no? En cambio, con la intención sí podemos trabajar. La intención es más flexible. Entonces, no importa que no salga de mi corazón la bodichita, nada más pensar en ello va cambiando mi mente. Y llega un momento en que puedo cambiar mi visión, ¿sí? Pero la ignorancia va a tardar, no es importante acabar con la ignorancia, porque yo puedo alcanzar la liberación aún todavía teniendo la ignorancia de la cosmovisión. La ignorancia a lo mejor me va a tardar 2 o 3 vidas en pulirla. Si logramos liberarnos del deseo, ahí sí puedo alcanzar la liberación. O sea, son las 2 puertas de salida, ¿no? El deseo y la liberación. Y la ignorancia. La ignorancia es muy difícil quitarla en una vida. El deseo sí se puede quitar en una vida, ¿sí? Que ahí ya no entré en esto, lo vamos a ver ahora que entremos acá, cuando estamos viendo lo del camino medio, vamos a ver aquí algunas explicaciones mínimas sobre el deseo, pero si quieren, hay un video muy, muy interesante también de la historia épica de Mahayanaka Yataka, ¿sí? Dura 43 minutos. Es una de las reencarnaciones, una de las vidas previas del Buda. Son los Yatakas, son como los cuentos. Está en inglés con subtítulos. No sé si tiene subtítulos en español, no me he fijado. Pero está en inglés y con subtítulos en inglés, sí, eso sí. Puede que haya subtítulos en español, no sé, o se puede pedir a ellos que, si hay interés, que los hagan. Y aquí la pregunta es, ¿por qué alguien que le costó tanto trabajo como a Mahayanaka recuperar su reino, casi le cuesta la vida y logra llegar a ser rey? ¿Por qué de repente renuncia al reino? ¿Por qué el Buda por qué el príncipe Siddhartha, que tenía una vida de placeres y lujos, por qué renuncia a ser rey? ¿Por qué Atisha,
Atisha era hijo de rey también, ¿sí? Shantideva, que recitamos acá la oración al final, la dedicación, Shantideva también era hijo de un rey, ¿no? ¿Por qué? Porque un rey de repente renuncia ahí a la... Esa es una pregunta bien interesante. ¿Por qué renuncian a...? Y yo, que tengo 3 cosas miserables, no puedo renunciar a ellas. Sí, o sea, yo ni soy, ni he vivido la vida de príncipe, tampoco he vivido la vida de asceta, ¿no? Yo sí he estado aquí, ¿no? En la mediocridad, sí, en esta parte acá, ¿sí? A veces un poquito aquí, a veces un poquito acá, pero jamás he llegado hasta acá y jamás he llegado hasta acá. Ni he logrado el ascetismo que logró el asceta Gotama, y menos he podido vivir lo que es la vida de lujos y placeres de un príncipe, ¿no? ¿Sí? Casi la mayoría de nosotros estamos por aquí, ¿sí? Unos más para acá, otros más para acá, ¿sí? Pero ¿por qué él, que podía tener esto al máximo, por qué renuncia a esto? A esto sí es más fácil renunciar, ¿no? A la vida de asceta se necesita mucho valor, mucho carácter para hacer esto. Cualquiera renuncia, pero tienen mucho carácter, por eso los 5 ascetas lo, lo menospreciaron y dijeron, no, ya no. Cuando aceptó ese platito de arroz con leche y miel, dijo, no, no, ya no es de los nuestros, ¿no? O sea, es más, cuando se fueron, ¿no? Y se fueron al Parque de los Ciervos en Sarnath, que está bastante lejos de Bodh Gaya, ¿eh? No está cerca. El, el Buda, cuando ya se iluminó, que primero pensó, ¿a quién le puedo enseñar? Pensó en sus 2 metros de meditación, pero vio en su mente que ya habían muerto. Y luego la siguiente fue a los 5 ascetas. Y los fue a buscar al parque de Sarnath, al Parque de los Ciervos, allá y en Benares, ¿no? Y ellos estaban sentados cuando vieron que venía el asceta Gotama. Y lo primero que dijeron es, no le hablen, no le hablen. No hay que dirigirle la palabra, ¿sí? Pero él se siguió acercando y entonces el líder de ellos dijo, bueno, lo podemos saludar, ¿no? Y incluso hasta lo invitaron a sentarse, ¿no? Ahí, pero no querían ni hablar con él ni nada. Y cuando se refirió a él, el líder de ellos, como todavía se manifestaba él como el asceta Gotama, ¿no? Y fue cuando él les dijo, ya no soy el asceta Gotama, ¿no? Ya alcancé la budeidad, ya alcancé la liberación, ¿no? Entonces, claro, lo que primero que surge en ellos es el escepticismo, ¿no? Y fue cuando les da el primer discurso de puesta en movimiento de la rueda del Dharma, y nada más al oírlo, el líder de ellos alcanzó la liberación, ¿no? Al oír ese discurso. Yo lo he leído varias veces y sigo acá, ¿no? Los otros 4 ascetas, al segundo día se liberó el segundo. El discurso que enseña después, o sea, los otros 4 no se liberaron con el Dhammapakavana Sutta, pero los otros 4 se liberaron con el Satipatthana Sutta, que es el discurso de los 4 fundamentos de la atención. Pero se fueron liberando al segundo día, al tercer día, al cuarto y al quinto día. O sea, después de escuchar el Satipatthana Sutta, y creo que el último con el ana, el discurso de la vacuidad del yo. Creo que fue, no sé si el quinto, necesitó hasta el otro discurso, ¿sí? Entonces, de ahí lo importante de los 4 fundamentos de la atención,
que estábamos viendo ayer, los que vimos en la sesión de ayer, que empezamos a mencionarlos, que los vamos a ver en la siguiente, es cómo medito yo en esos 4 fundamentos para lograr lo que lograron los otros discípulos del Buda que no eran los más avanzados, ¿sí? Y cómo alcanzaron, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Sí? Y esto es lo que nos enseñó Sonsar Khyentse Rinpoche, ¿no? Cómo meditar en eso, ¿sí? Y claro, lo que requieres es, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y luego hacerlo, hasta que logres ese estado, para que logres lo mismo que ellos lograron, ¿no? Entonces, esa es por eso la importancia de entender el camino medio, pero tenemos que aplicar ahora el camino medio a la meditación. ¿Cómo lo hacemos, no? Que era lo que estábamos haciendo con el estado mental 1, es un extremo, el estado mental 2 es el otro extremo, y el estado mental 3 ya nos saca, si se acuerdan, nos lleva afuera de esta línea, nos lleva a otra dimensión. ¿Sí? Ok, ya estoy ahí. ¿Qué hago ahí ahora? Tengo que hacer los 4 fundamentos de la atención. ¿Sí? Ese es por eso lo valioso y lo importante de estas enseñanzas. Entonces, vamos a no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, si no, paramos aquí la sesión y si quieren hacemos